Tanto amo a esta villa de ternura tan sincera que siempre le pido a la Virgen una tumba en ella. Desde mi niñez la vida fue placentera y cuando se marchite mi vida y mi cabeza, último sueño será de un alma que ya no sueña. Yo no sé si esta villa, donde vi la luz primera, tendrá o no hermosura para gentes que llegan a ella. Mas el que nace en su seno, ve en su cielo lo bello, sus campos siempre verdes ahuyentan las penas. Todo está aquí, en todas partes hay flores, perfumes y vida llena. Amor que llega a la tumba cuando tantos atrás quedan. Feliz quien vive en tu sierra, feliz quien abajo muera. La piedra que me cubra de Cayón es tierna y serena. El documento que tiene ante usted ha pretendido incluir todos los datos necesarios para satisfacer las necesidades del viajero que nos visite y complementar las informaciones ya existentes y así tener un elemento útil para todo aquel que quiera o necesite información de la villa de Cayón. No se ha pretendido en ningún momento realizar un estudio exhaustivo de la historia, de los modos de vida, hechos estadísticos o costumbres de las gentes. De hecho, el proyecto que aquí se presenta nos permite observar algunas de las facetas conformadoras de la villa con una información que pretende ser amplia, pero al mismo tiempo somera. Todo el contenido del proyecto tiene como única misión servir al visitante y al ciudadano en general como ayuda a un mejor conocimiento de la villa. Pretendimos adentrarnos en su intimidad histórica a través de un recorrido retrospectivo que nos acerque aún más a la realidad presente, por medio de unos hechos sobresalientes donde se entronca la vida de la localidad, sus instituciones, el progreso y el desenvolvimiento de las normas de convivencia. También hemos ido introduciéndonos en las muestras más sobresalientes de los movimientos artísticos que junto a la historia forman el legado cultural de la villa. El resumen histórico se realizó a partir de la obra de varios autores. En cuanto a la escueta visión etnográfica, cabe decir que fue extraída de algunos trabajos publicados en prensa. Toda esta información llega a sus manos gracias a la inestimable ayuda de las personas que con su labor desinteresada facilitaron y colaboraron en la gestión de este proyecto. Ojalá hayamos sintonizado con el usuario a lo largo de este viaje que comienza y termina en el mismo punto, Cayón. ¿Dónde hay otra forma de vivir? Ven como un río que nace, la miña se cura en finda. Ven viaxeira poboando a miña deserta illa, e se non queres volver, permite que non te esquezas xa nunca. Léveme o tempo sen ti para onde quixer. Ai, amigo, teu recordo é como as ondas do mar, salferindo a súa espuma sempre no meu latexar. Volve, amiga, antes que a néboa niñe no me ollear. Ai, amigo, teu recordo é como as ondas do mar, salferindo a súa espuma sempre no meu latexar. Volve, amiga, antes que a néboa niñe no me ollear. Fala no vento que tece cuando nos começa o día, fala e ven debruzando na miña noite bravida. E se decides volver, pensa que estou esperando, amiga. Volve o vento sen ti, falando de verde. Ai, amiga, teu recordo é como as ondas do mar, salferindo a súa espuma sempre no meu latexar. Volve, amiga, antes que a néboa niñe no me ollear. Ai, amiga, teu recordo é como as ondas do mar, salferindo a súa espuma sempre no meu latexar. Volve, amiga, antes que a néboa niñe no me ollear.
La mayor parte del municipio está formada por precámbricos y silúricos. El resto lo forman materiales del Cuaternario reciente, el material arenoso de las playas y las bandas paralelas por el mismo. La villa de Santa María del Socorro, Cayón, está situada en la parte más oriental de Bergantiños. Desde la desembocadura del arroyo Albite, en la ensenada de la Salidoira y Pedra Furada, en dirección oeste-este, nos muestra un litoral rocoso que llega hasta las playas de Salseiras y Caracoleiro. Los 750 metros de fina arena y su anchura media permiten practicar todo tipo de deportes náuticos, pesca, surfing, etc. Hacia poniente se encuentran las playas de la Cárcel Bella y Arnela, y ya antes de adentrarse en el mar, las puntas de Asola Sinsua y Salseira. Siguiendo nuestro recorrido, aparece el puerto pesquero, defendido de los vientos del noroeste por su enclave hacia oriente, la punta Atalaya, áspera y rocosa, en la ensenada de su mismo nombre, denominación derivada del emplazamiento de una antigua atalaya para el seguimiento de las ballenas. Hacia el interior, en dirección al monte de Lendo, de 305 metros de altitud, continuando hasta el monte de la Estrella, nos encontramos con Outeiro, enclave de la ermita de Nuestra Señora de los Milagros, situado a una altitud de 297 metros, que por su configuración en forma de balconada sobre el mar, ha representado la estampa y sugestión de fotógrafos y pintores en cuyos lienzos dejan el fiel reflejo de vistas que abarcan desde Cabo Prior hasta las Islas Isargas, y de las que ya el geógrafo griego Estrabón dejó testimonio. El clima es oceánico húmedo, con temperaturas suaves. La media anual se sitúa entre los 13-14 grados centígrados, alcanzando en julio los 18 grados centígrados. La amplitud térmica es de unos 19 grados. Las precipitaciones son abundantes, situándose alrededor de los 1000 milímetros anuales. Estas precipitaciones se reparten a lo largo del año, si bien tienen su máximo en otoño e invierno y un mínimo en verano. Noviembre, diciembre y enero son los meses más lluviosos, siendo julio el más seco. Los suelos en general ligeramente ácidos, tierra parda eutrófica, parda alóctona y ránquer parda. En el interior la flora está dominada por los pinares, eucaliptos y monte bajo, siendo la zona cubierta por árboles de hoja caduca de poca extensión. En la costa la flora está representada por líquenes. En las grietas de las rocas aparece el pirixel do mar, o piuncho y a erva morandeira. En las playas encontramos el feo, a cebola do mar, el cardo de la ribera, rabo de lebre, etc. Algo más alejados de la costa nos encontramos con las margaritas y los cardos, y de nuevo en el interior el toxo, o fieito, etc. Constituyen la fauna marina toda clase de peces de aprovechamiento pesquero, tales como la sardina, el jurel, la caballa, la merluza. Hay que incluir también otras especies como la soya, el rape, el lenguado, las fanecas o el sargo, que se pueden encontrar en las zonas más cercanas a la línea costera. Otras especies características de este litoral son el pulpo, bivalvos como almejas, berberechos y mejillones, y entre los crustáceos cabe mencionar los escasísimos percebes y nécoras. En la franja del litoral y alimentándose de la variada fauna que hemos citado, encontramos colonias de aves marinas que constituyen el denominado grupo de fauna del litoral. Estas aves ocupan lugares ecológicos diferentes a pesar de encontrarse en la zona costera. Así, existe un grupo que explota los recursos alimenticios de la zona intermareal, limícolas, zarapitos, vuelvepiedras, ostreros, etc., que aprovechan los berberechos, crustáceos, anfípodos y otros invertebrados arenícolas. También tenemos las aves que utilizan los peces como alimento, las gaviotas, cormoranes, pardelas, alcatraces y charranes.
por varias especies de vertebrados. En nuestra villa, como en gran parte de Galicia, al estar situada en una zona con abundantes lluvias, se forman y mantienen numerosas charcas y pequeños arroyos, donde los anfibios encuentran un buen hábitat para su desarrollo. Entre los reptiles destacan, por su mayor abundancia, el lagarto ocelado, verde y negro, la culebra de collar lisa, el lución y varias especies de lagartijas. La fauna del interior es más rica en especies que la del litoral, resaltando entre las aves insectívoras de pequeño tamaño el reyezuelo, el papamoscas, el mosquitero común, el petirrojo y el colirrojo tizón. Entre las migratorias son habituales el avión común y la golondrina. Entre las de alimentación gramínea o mixta destacan el herrerillo, el carbonero, el escribano, el mirlo, el pinzón, el verdecillo y sobre todo el omnipresente gorrión. En el grupo de las aves carroñeras, el arrendajo, la urraca, la corneja y el cuervo están entre las más abundantes. Las aves de rapiña están representadas, entre otras, por el ratonero común, el gavilán, el cernícalo, la lechuza, el mochuelo, el búho común, el real y el cardo. Debido a la abundancia de zonas húmedas, tampoco faltan aves como el ánade, el porrón moñudo, las agachavijas, etc. Finalmente, de la representación de los mamíferos, cabe destacar la musaraña, el topo, el conejo, la rata de agua, el ratón de campo, el ratón casero y el zorro. En relación con la fauna, en este caso ya histórica, merecen una especial mención las ballenas por su vinculación a la villa de Cayón, cuyo puerto ballenero marcó una época entre los siglos XV y XVII. Las ballenas constituían una fuente de recursos, al tiempo que inspiraban temor y respeto a los habitantes de la villa. La caza de la ballena se efectuaba después de una larga persecución desde barcazas de unos 9 metros de eslora y tripuladas por 6 hombres, entre los que tenía especial protagonismo el arponero, que atado al barco y tras haber herido al animal, procedía a darle muerte con una lanza afilada, que repetidas veces era clavada en el pulmón del cetáceo. La ballena muerta era arrastrada hasta el barco o al puerto. Posteriormente se despedazaba para poder izarla a bordo y transportarla. El cuerpo de la ballena representaba una auténtica fortuna, ya que contenía aceites muy puros que se utilizaban para engrasar mecanismos de precisión inclusive, hasta la prohibición de la caza en 1970. Los restos hallados en la reconstrucción de la plaza y aún hoy existentes en alguna casa nos dan testimonio fiel de que con útiles muy primitivos aquellos vecinos fundían las cabezas unas veces en la plaza de la villa y otras en el propio barco para extraer el aceite, para lo cual eran necesarios 3 días de duro trabajo por pieza cazada. Aunque los documentos del siglo XVI no son abundantes porque era una actividad de pescadores aislados, se pescaba sardinas, pulpo, xarda, sargos, etc., desenvolviéndose en invierno de noviembre a febrero, donde además de salarla se le aprovechaba el aceite. La villa tenía su propio barrio de pescadores conocido como Rueiro das Figueiras, en el que la dedicación al mar hacía coincidir la parroquia con el ámbito de la cofradía.
Eran artes atendidas por la familia con ayuda de algún vecino. Líneas, nasas, con las que se cogían peces variados. Junto a estas artes familiares existían otras de tipo colectivo que necesitaban para su uso un número de hombres mayor al que se podía juntar en la familia. Entre estos estaban los de cerco, dedicados sobre todo a la sardina. La parte de la pesca no consumida en fresco recibía un ligero tratamiento de salado, técnica rudimentaria llamada escochado y practicada por la misma familia de pescadores. Es a partir de aquí cuando se inicia una etapa histórica de los marineros de Cayón, sustituyendo o cambiando las artes de cerco y las nuevas de arrastre. Sobre 1900 llega el primer barco propulsado por un motor mecánico, lo que permite salir a caladeros más alejados. El desenvolvimiento es progresivo hasta nuestros días. La vida marinera en Cayón, marcada por su propia historia, sigue dos líneas en paralelo. La burguesía del mar que incorpora los adelantos tecnológicos, desenvolviendo una flota de una cierta importancia, con un fuerte apoyo del Estado franquista, con fondos políticos y en condiciones muy favorables, y en el lado opuesto, el marinero del litoral, artesano descapitalizado, aún con adelantos más próximos a la subsistencia. La flota de Cayón de los años 60 se sitúa entre las más importantes de la provincia. Barcos como Nito, Barco Grande, Barco Pequeño, San Pedro o Palmira fueron los primeros a vapor. De 1970 al 74 caen los rendimientos económicos para todos los tipos de pesca, por la escasez y la subida de los costes. Los efectos de estos cambios estructurales inciden de una manera importante en la flota de Cayón, que abandona la pesca como actividad principal. La vela y el remo se fueron de nuestros barcos para dejar paso a lo que hoy conocemos, diciendo adiós a esos barcos que a través de los años han cumplido con las gentes de la villa de Cayón, donde el mar ha sido decisivo en el presente y nuestro pasado. El clima, la presencia del mar, son elementos que forman parte del paisaje de Cayón, de su propia personalidad y su diversidad, y se configura de mil formas en nuestro alrededor sensible. La disposición de las casas, en las cuestas, barrancos, valles y la sierra, los regadíos en los prados, son la vida y la historia que va quedando grabada en el paisaje, pero además de la influencia de los elementos físicos, no se puede mirar nuestro paisaje sin ver la presencia del hombre que trabaja la tierra, su arraigo y sentimiento por ella. Los factores climáticos, apuntados con anterioridad, condicionan fuertemente el desarrollo de la agricultura de la comarca, actividad económica fundamental al lado del aprovechamiento de los recursos marinos. Hasta hace 20 años, la agricultura de Cayón se caracterizaba por el policultivo de subsistencia, cereales, patatas, hierba, forrajes y productos de la huerta. Se trataba de una producción muy diversificada para atender a las necesidades familiares. Los escasos excedentes que se destinaban a los mercados permitían unos ingresos familiares para adquirir productos no generados por la economía familiar y para hacer frente a otros gastos del hogar. En los años 60 se inicia una transformación del equipo productivo y en las técnicas de trabajo. Así, el trabajo con ganado se ve sustituido por el mecanizado, siendo actualmente raro el agricultor que no tiene un tractor en casa con sus accesorios, aunque no está totalmente erradicada la utilización del carro del país. Las remesas de la emigración posibilitaron que el campesino tradicional pudiese hacer frente al coste de estas inversiones. Los principales productos que integran las cosechas son centeno, trigo, patatas, nabo, coles, remolachas, habas, repollo, la cebolla, única en su clase por su excelente conservación, el tomate, la lechuga, el pimiento, la judía, la coliflor, el ajo, los guisantes y otros derivados de la huerta en menor medida. Desde muchos años atrás, el ganado porcino, vacuno y avícola constituyen las bases fundamentales del agricultor de Cayón para utilizarlos en su propia alimentación, siendo un factor importante en el equilibrio del sistema en la vida campesina. A pesar de las mejoras que pueden haberse producido en los últimos años, lo cierto es que los avances
fueron más importantes en las grandes extensiones. El éxodo de la gente al casco urbano y el trabajo terciario arrastró la pérdida de muchos servicios tradicionales, contribuyendo así al deterioro de la antigua vida del agricultor. El futuro del campesino de Cayón, junto a la supervivencia de la agricultura, quedan claramente enfocadas al asociacionismo, pues los cambios en las explotaciones rompen con el individualismo del autoconsumo donde antes era posible. Estamos ante una dependencia económica forzada que reclama beneficios. La complejidad de los problemas políticos, económicos y administrativos están exigiendo una serie de niveles para que estos tomen decisiones con más eficacia. Si estos toman la decisión de no unirse, cooperativas agrarias tendrán que contemplar cómo los beneficios o la misma supervivencia continúa en el autoconsumo, soportando unas condiciones de vida muy incómodas, sin poder acceder al salario del obrero o el mínimo interprofesional como en el casco urbano. El nombre de Cayón, según Fernando Cabeza Quiles, tiene que ver con su paisaje y el litoral marino. Derivación esta de cal, roca que puede ser del céltico, calló y la gallega callau. Ambas con el significado de piedra, de lo que se deduce el significado de costa pedregosa. Sobre todo, el tómbolo donde se sitúa el núcleo urbano primitivo. El nombre de la villa se encuentra por primera vez en el año 1334, haciendo referencia a Fernán de Cayón. Las escasas fuentes nos evitan asegurar con rotundidad a quién pertenecía esta villa en tiempos medievales. Las propiedades pertenecientes en el año 1456 a don Ruiz Sánchez de Moscoso nos hace pensar en el dominio por parte de los Montaos, en cuyo linaje incluye a don Fernando Bermúdez de Castro, fundador de los agustinos de Cayón. Son varios los documentos posteriores a estas fechas con referencias a la villa de Cayón. En la actual plaza de Vilafano está situado un palacio del siglo XVI del año 1548 y perteneciente a don Fernando Bermúdez de Castro, señor temporal de la vila de Cayón. En su cara norte, aunque muy deteriorado, aún hoy se pueden contemplar sus dos plantas de sillería regular. Abanderadas por su torre, se centraban los estados señoriales de los Bermúdez de Castro, que desde él ejercían justicia con cárcel y administraciones propias. Don Fernando y su especial afecto por la orden de los agustinos influyó de manera decisiva en la construcción de un convento y así poder establecerlo en su villa. Aprobada en el año 1548 la advocación de Santa María del Socorro por el Papa Paulo III, se comienza a construir el monasterio, quedando en 1555 su iglesia establecida como parroquia y administrada por el prior del convento. Hasta esas fechas, el centro parroquial se situaba en una capilla románica, donde ahora se levanta la ermita de Nuestra Señora de los Milagros. La prosperidad del convento en los siglos XVII y XVIII hizo que el convento y la iglesia estuviera enriquecido con objetos sagrados, mobiliario, altares, vestuarios sacerdotales y diferentes reliquias, siendo un auténtico museo de arte sacro. En el reinado de Carlos III, 1767, los jesuitas fueron expulsados de su convento situado en la plazuela de San Agustín en La Coruña, actual iglesia de San Jorge.
Los agustinos de Cayón se hicieron cargo de esa iglesia y convento, disfrutando de ese privilegio hasta el año 1838, en que se suprimieron las órdenes monásticas y fueron confiscados todos sus bienes. Cabe mencionar la intención de los agustinos por hacerse con las cátedras de gramática, lengua latina y retórica, siéndoles denegada y trasladada a manos seglares. Se inicia la etapa señorial y la sociedad feudal. La expansión económica de base agrícola y la reactivación del marisqueo, que junto al comercio marítimo propicia el crecimiento de casco urbano de Cayón, donde no solo residían nobles, sino una población dedicada a los más diversos oficios, originando así actividades artesanales, comerciales y de servicios. Estos cambios en el reparto de la riqueza no afectó a todos por igual, siendo el convento dirigido por los frades expertos que contaban con el trabajo de labradores y marineros, pagando sus relaciones sociales con una renta fija o bien proporcional casi siempre en especies. La estructura social de Cayón en el siglo XIX experimentó más un cambio aparente que sustancial. La emigración constante es la que recorta el crecimiento humano en los últimos años. La población de Cayón presenta un saldo evolutivo bien pobre si lo comparamos con la población de las ciudades, pero a pesar de esto, Cayón entra en el siglo XX con unos índices demográficos de aceptable modernidad, siendo lento pero decidido el crecimiento urbano. Con la abolición de los señoríos y feudalismos, llega una época histórica de grandes cambios en el plano mundial, donde también será un tiempo decisivo para Cayón, desde el nacimiento de nuestros abuelos hasta hoy. Tiene proceso el cambio de la cultura tradicional que encontramos olvidada por poco que se mire. La intensidad de esta modernización no es constante, destacando el primer tercio del siglo, años 20, y la segunda en 1960, modernidad en la agricultura y pesca, modernización esta más apreciada por el giro que supuso. La época franquista comienza en Cayón en el mismo año de 1936, haciendo una valoración de extremos muy diferentes. Por un lado, la profunda transformación económica y social de los años 60 en adelante, y por otro, la situación política de opresión, que apenas dejó pensar en una oposición que se manifestara en los distintos estamentos sociales. En los años 60 se amplía la producción agraria que comenzara con fuerza en los años 20. Se consolida la estructura industrial que navega claramente hacia el sector del mar. El centro de la villa lo constituye la plaza de Vilafano, presidida por el Palacio de los Bermúdez, y a su sombra la iglesia parroquial, que tiene dos escudos emparejados, en los cuales podemos ver los roeles de los Castro y el ajedrezado de Bermúdez. Del Palacio de los Condes de Graxal, Bermúdez, se conserva parte del edificio, cuya fachada principal da a la plaza, con puerta en arco de medio punto y los escudos con las armas de los Bermúdez de Castro, a quienes perteneció siendo los señores de la jurisdicción de Montaos. La población rural en 1970 suponía el 42% del total. De esa cantidad, el 62% correspondía a la costa y el resto al interior. La población urbana alcanza el 56% del total. En resumen, se trata de una zona densamente poblada, en continuo crecimiento, en detrimento del interior y con un fuerte impacto del fenómeno urbano e industrial. La devoción religiosa está claramente marcada por la existencia del santuario de la Virgen de los Milagros. Aunque es la iglesia parroquial, Santa María del Socorro, la que consagra los domingos a los habitantes de la villa, convocados por el sonido de las campanas. El primer domingo anterior al 8 de septiembre se celebra la romería de Nuestra Señora de los Milagros, que comienza con la procesión en la que se traslada la imagen hasta su santuario, siendo el domingo posterior al 8 del mismo mes, cuando retorna de nuevo en procesión al templo parroquial. Se cumple así una antigua costumbre a la que el licenciado Molina ya hacía referencia en el año 1550.
La capilla, de estilo barroco con porcelano tardío, fue construida bajo la dirección de Fray Manuel Mata y del cantero Juan Antonio Castro. Parece que las obras duraron 50 años y para la construcción de andamios hubo de recurrirse a la tala de árboles del bosque de Vilar de Francos y a su importación por mar junto a una gran polea en 2 barcos, desde el cercano puerto de Malpica. También por mar, en 1871, llegan a Cayón, procedentes del puerto de A Coruña, las piezas del retablo mayor, labradas en hoja por el artesano Manuel Fernández. 5.900 reales en 1835 fue el coste de la torre, ahora de estilo neoclásico. Desde Santiago se trasladan, 2 años más tarde, las campanas, y en 1840 la estructura del santuario se da por finalizada con la obra de la sacristía. La romería es una celebración festivo-religiosa alrededor del santuario. Los asistentes suelen acudir por la mañana con el fin de asistir a los oficios religiosos. Estas romerías son expresiones álgidas de tiempo sagrado, de la circunstancia que se escapa a la acción y entendimiento humano para pertenecer al reino de la creencia y del poder sobrenatural. Es, por tanto, un tiempo abierto a la esperanza de ver cumplidos los deseos por la interacción mediadora de la imagen santa. Por eso no se escatiman esfuerzos para acudir en persona a realizar las peticiones, la ofrenda o a depositar exvotos pertinentes. Junto a los ritos de carácter católico se llevan a cabo muchas veces otros relacionados con distintas creencias populares, como dar un determinado número de vueltas alrededor de la ermita con el fin de librarse del meigallo o mal de hoyo, y era de primordial importancia guardar silencio mientras se llevaban a efecto. Los romeros acuden según la costumbre andando desde puntos geográficos distintos de la comarca para terminar los ritos en la Fuente Santa, donde desde 1828 corre un agua pura y cristalina por canales labrados en cantería. También a cincel está tallado el cruceiro de 1896 que embellece el atrio terminado en 1924. Con el cruceiro dos eucaliptos centenarios dan una incomparable belleza natural a un conjunto arquitectónico. El humilladoiro, que aún hoy en día se conserva en un monte próximo al santuario, se hace eco de las piedras allí depositadas por los devotos de antaño. Pero la romería significa también tiempo festivo. El atrio es el lugar elegido por las rosquilleiras y los otros vendedores para ofrecer sus mercancías. También este espacio y los campos próximos al santuario sirven de marco para la comida y baile de los romeros. El principal atractivo de la gastronomía es su variedad, hasta tal punto que cuesta trabajo decir cuál es el plato típico de la zona, pero algo común a todos es una forma de cocinar familiar y cariñosa, artesanal, pausada, abundante y variada. Un mismo producto se prepara de múltiples maneras. Se podría decir que es clásica en el sentido que se le da a esta palabra en la historia, porque el ápice de su belleza consiste en combinar los elementos más sencillos con los más naturales. El lacón con grelos es una de las comidas más típicas durante los meses fríos. Además del lacón cocido y los grelos enteros, se añaden patatas y chorizo. Otro plato fuerte es el cocido, compuesto de jamón, carne de vaca, gallina, chorizo con grelos o repollo y patatas y garbanzos. Metidos de lleno en el invierno, y especialmente en los días de Navidad, una de las carnes más saboreadas es el capón, nacido en abril y cebado meticulosamente en la capoeira un mes antes del sacrificio. Son muchas las casas donde se ceban habitualmente, por lo menos desde el siglo XV. Las empanadas merecen capítulo aparte. Se hacen de todo y todo puede meterse en la empanada. Una de las características de la empanada de Cayón es la suavidad, ligereza y finura del pan, el compango siempre azafranado, con aceite, pimiento y abundante cebolla. Existen una gran variedad de pescados, siendo los más sabrosos los que se pescan en el litoral o sus proximidades: merluza, rodaballo, lubina, mero, lenguado, congrio, etc. Normalmente se degustan en las preparaciones clásicas, a la plancha, gallega o encaldeirada, o sofisticadamente,
adobados por cocineros especializados. Pasando a los mariscos, tenemos el exquisito camarón, un apreciado aperitivo como los calamares, chocos fritos o en su tinta, y también la nécora, que junto a los percebes concentran la quinta esencia de todos los sabores del mar, los que se comen crudos, almejas finas y la ostra. Otro grupo de mariscos hace plato fuerte, como la centolla con sus 3 sabores, la langosta, el bogavante, los langostinos, las vieiras y las almejas en sus 1001 variedades de salsas, o el nutritivo mejillón. Hay por fin un marisco que debemos citar por humildad y porque se toma en todos los meses del año en los locales de la villa: el pulpo a la feria, cocido, troceado, adobado con pimentón y sal, rociándolo con aceite crudo. Entre los peces del río, las truchas, salmones, angulas, anguilas, sábalos, reos y lampreas destacan por su calidad y abundancia. Para terminar esta breve ruta por la gastronomía, recordamos la bondad de sus quesos frescos, su repostería y, por supuesto, las filloas, que constituyen el más agradable postre que se puede saborear en la zona. De toda Galicia llega también vino, destacando el de las Rías Baixas, el Ribeiro, el Valdeorras, el Amandi o el Albariño, terminando la comida con la digestiva queimada que llevará al más justo al placer de esta villa. Está aquí. En todas partes hay flores, perfumes y vida llena. Amor que llega a la tumba cuando tantas otras quedan. Feliz quien vive en tu sierra, feliz quien abajo muera. La piedra que me cubra de Cayón es tierra y serena. Marineros a Galicia, compañeros do hogar, de moito cuidadinho, cando ides a pescar, si vendes que hai moito mar pra largar os aparellos, non subas non xugues co pelexo. Xa veñen de volta pro seu fogar, xa veñen quen ven cansiños de traballar, xa veñen de volta pro seu fogar, xa veñen quen ven cansiños de traballar. Ollo a boia, tío patrón, e diño pola mañá, ir poñendo a roupa de auga, que temos que levantar. As ondas do mar son grandes, comenzan a romper, o mesmo chegan a proar
de mollar o timoné. Xa veñen de volta pro seu fogar, xa veñen quen veñen cansiños de traballar, xa veñen de volta pro seu fogar, xa veñen quen veñen cansiños de traballar. Eu ollei a mariñeiro que para ganar un piñón traballaba amarrado ala no mar do gran sol. Tamén vi chorar mulleres que agardaban sin cesar os seres queridiños que xa nunca han de voltar. Xa veñen de volta pro seu fogar, xa veñen quen ven cansiños de traballar, xa veñen de volta pro seu fogar, xa veñen quen ven cansiños de traballar, xa veñen de volta pro seu fogar, xa veñen.